La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos a Voces de Color y Música. Este es el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Alexis Ramírez está colaborándonos en la grabación del programa. En la realización está con ustedes Carlos Vélez. Hoy nuestro invitado es José Manuel Sandoval Oquendo. Él es un pianista de la Universidad de Antioquia y desde hace 14 años José Manuel Sandoval Oquendo hace parte del Islam. Practica el Islam y su vida hoy está, digamos, alrededor de esta religión, aunque él sigue siendo pianista, docente, correpetidor, en fin, hay una profesión alrededor de José Manuel Sandoval Oquendo, pero en particular su relación con el Islam, su relación con el mundo musulmán, con el mundo árabe, es bien interesante desde la forma como llega el Islam a la vida de José Manuel Oquendo hasta la práctica de la religión que realiza actualmente José Manuel Sandoval Oquendo. Bienvenido José Manuel Sandoval Oquendo al programa radial Voces de Color y Música. Muchas gracias, Carlos. José Manuel, como les decía, es pianista. Él estudió, de hecho, con la maestra Teresita Gómez en la Universidad de Antioquia, pero su relación con la música es desde muy temprana edad. A los 5 años, José Manuel, ya usted tenía, digamos, la búsqueda, el deseo de interpretar algún instrumento. Sí, claro, yo empecé con guitarra, flauta, en coros, tunas, también muy metido en el mundo del arte, el teatro, la poesía, pues siempre fue como algo muy de la escena. Y la familia también ha tenido que ver mucho como con la música, le ha gustado toda la vida. Sí, señor, claro, hemos tenido cantantes, más no profesionales, cantantes, saxofonistas. De hecho, muchos primos míos están en este momento en Prolírica, en el coro. En la última función de zarzuela participaron. Pues ellos están activos, pero de forma empírica, no profesional. Profesionalmente, usted se dedica a la música, como mencioné, pues estudió en la Universidad de Antioquia piano con la maestra Teresita Gómez. Y hoy usted se dedica también, digamos, al piano, a la música. Sí, señor. Yo, gracias a Dios, soy músico pianista acompañante de la Fundación Universitaria Bellas Artes y también de la Universidad de Antioquia. Yo vivo gracias al piano, gracias a Dios. Ahora, también me contaba que usted tiene intereses pues, en continuar, seguir estudiando, pero más desde el punto de vista de la pedagogía, y ahí hay algo interesante, y es que sus padres también pues, son licenciados, o sea, estuvieron relacionados o han estado relacionados con la educación. Sí, gracias a Dios yo conté con una bendición de parte de Allah, muy, muy bella. Es que yo crecí en un preescolar, aún existe, preescolar Los Chicos. La directora es mi madre. Lo fundó en esfuerzo con mi padre. Entonces yo siempre estuve como en la movida pedagógica de enseñar y eso me ha llamado también mucho la atención, y si Dios lo permite, hacer un posgrado, pues entonces será una maestría en pedagogía.
José Manuel Sandoval Oquendo hoy hace parte del Islam, practica el Islam, pero en sus, digamos, en su juventud, siendo un niño, era un niño que pertenecía a la religión católica Sí, señor. y estudió en un colegio, de hecho, hasta de monjas o con monjas. Sí, señor, el María Reina del Carmelo, es un colegio de las hermanas carmelitas de San José, allá en Manrique Oriental. Allá estuve sexto, séptimo y octavo de bachillerato. Y muy integrado, digamos, con todas las actividades de católicas que se Sí, organizaban en el colegio. sí, bastante. Participé varias veces en lo que era la Semana Santa. Por lo general siempre era un soldado romano. Sí, por el tamaño suyo, siempre ha sido alto. No sé, yo creo que es porque no me parezco a Jesús. Bueno, y estando allí en el colegio, hay un cambio importante. Estando estudiando bachillerato, José Manuel Sandoval en un momento dado de su vida dice, bueno, yo ya no quiero como seguir estudiando en el bachillerato y quiero cambiar un poco. Bueno, necesitaba ser bachiller para poder seguir una carrera, pero quiso tener un cambio importante en su vida en ese momento. Claro, lo que pasa es que muchos de los elementos pedagógicos y el conocimiento que se ofrecen en el bachillerato ya no me eran útiles porque yo no iba a hacer una carrera matemática ni una carrera pues de esa índole, lo que dan en los bachilleratos. Yo ya había ingresado a la universidad en el preparatorio de música de la Universidad de Antioquia. Entonces yo ya me di cuenta que lo que yo necesitaba era información musical y necesitaba rápido salir para poder dedicarme de lleno a mi carrera. Entonces yo le confesé eso a mi padre y tomamos la decisión de validar los últimos 3 niveles del bachillerato, noveno, décimo y 11. Entonces salí en año y medio. Y muy joven, pues ya estaba graduado de bachiller. Sí, señor. Ahora, ¿cómo se inicia entonces esa relación con el Islam? A ver, pues el camino que Dios tomó para mí en cuanto a dirigirme hacia el Islam fue la música misma. Mi madre empezó a tomar clases de belly dance y yo le dije que yo podía hacerle pues la música con una caja vallenata, porque había un instrumento eh, que suena muy similar. De hecho, la cortina que estamos usando para el programa, ahí se está escuchando una darbuka, que suena muy similar a una caja vallenata. Entonces yo empecé con la caja vallenata a explorar esos los ritmos del mundo árabe, del mundo musical árabe, y ahí empezó, hasta que vi la necesidad de conocer árabes y de aprender el idioma, porque mucha información llega en árabe. Entonces llegué a la mezquita de Medellín, al Centro Cultural Islámico de Medellín, que es en Belén, está ubicado en Belén, Granada. No obstante, hoy en día también contamos con otra mezquita que está en Itagüí. Entonces, pues allá conocí los árabes, a estudiar el idioma, y ahí también me empecé a empapar de Islam, hasta que Dios me envía las señales y yo pues doy el paso y abracé el Islam hace más o menos unos 14 años, y Dios sabe más. 14 años, o sea que muy joven, más o menos 17 años, usted desde esa edad está Sí, practicando el Islam. Cuando usted toma digamos, la decisión de convertirse a otra religión, estamos hablando de una familia pues antioqueña, me imagino que sus abuelos o sus tíos o sus propios padres practicaban la religión católica. Sí, por parte de mis abuelos, sí, ellos sí eran bastante practicantes, y mis tíos por parte de mi papá también eran bastante practicantes, pero mi mamá y mi papá no, porque ellos eran de una mentalidad un poco más hacia el comunismo, donde la religión no es algo un tanto, abro comillas, nociva para el pensamiento humano. Entonces, yo gocé con un ambiente de libertad de pensamiento. Por ejemplo, mi hermano, él se autodenomina que es como taoísta, y él tiene unos pensamientos bastante taoístas. Mi papá, él muy nadaísta, Sí. y mi mamá pues
ella sí era más como socialista y no le interesaba mucho la cuestión religiosa. Más que todo se hablaba de política y de esas tendencias, pero religión no tanto. Más la familia. Sin embargo, yo sí era creyente, iba a la misa, participaba de la Eucaristía. Yo sí era mucho más dado hacia la cuestión religiosa. Bueno, entonces usted empieza primero por la música, es como el medio por el cual llega usted a la mezquita, luego al aprendizaje del idioma como tal para poder leer la información que le estaba llegando y poder seguir practicando entonces el instrumento, la música. Pero ¿en qué momento toma usted la decisión de, bueno, yo quiero hacer parte del Islam? Bueno, hay que entender el trasfondo de mi vida. Antes de ser musulmán, yo, como decimos nosotros coloquialmente los músicos, practicaba un deporte que era levantamiento de copa y lanzamiento de colilla. Entonces, y era profesional en ello. Necesitaba un cambio porque tanto el alcohol como el vicio, me estoy refiriendo a pues la hierba, el cigarrillo, esas cosas me estaban llevando para atrás. Y estaba rodeado de ese tipo de personas, yo estaba como ya reflexionando un cambio en mi vida y yo le pedía, yo me arrodillé un día y me eché la bendición. Ya no lo hago porque eso no va dentro de la creencia islámica. Me eché la bendición y yo le dije a Dios con toda sinceridad: si usted quiere que yo sea musulmán, pues envíeme una señal. Y él me envió 3 señales. Una por un tema de salsa que se llama aprende muchacho. Otro que yo estaba leyendo un texto de estética, un versículo del Sagrado Corán en el capítulo 5 Al-Maida, la mesa servida, que habla sobre el alcohol, y un suceso familiar que me puso a reflexionar mucho. Entonces yo empecé a dejar como poco a poco esas cosas y ahí abracé el Islam. Yo abracé el Islam y ahí ya empezó como un cambio y aquí voy. Bueno, ¿y la reacción de la familia cómo fue? Pues siempre se genera un impacto, pero mi mamá fue la que se puso a llorar porque el Islam siempre tiene como una imagen tergiversada gracias a los medios de comunicación. Ya había pasado lo del 2001, lo del 9/11. Sí, lo de las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas, sí. Ya pues se nombraba esa persona de Osama Bin Laden. Entonces sí, hablaban mucho del terrorismo y todo eso, de que nosotros los musulmanes somos machistas y un montón de cosas. Entonces mi mamá como que no le gustó mucho la idea y mi papá pues le dijo: pues mi hija, él verá qué decisión toma, la vida es de él. Y si él se choca, pues se choca, y si no, pues que siga adelante. Mi papá fue muy tranquilo, pero ellos igual empezaron a ver un cambio positivo, y mi mamá afirma que el cambio ha sido positivo, gracias a Dios. Además de esos cambios positivos en su vida, uno como ser humano, ¿cómo cambia al pertenecer a una religión como el Islam? ¿Qué condiciones, por ejemplo, hay que tener para pertenecer al Islam? A ver, la primera condición que tú debes de tener es sinceridad de corazón, de que Dios es uno solo, no engendra ni ha sido engendrado, es decir, no tiene hijos y tampoco necesita ni padre ni madre, y no hay nada ni nadie que se parezca a él, nada ni nadie. Si tú crees sinceramente que en eso, tú puedes ser musulmán. De ahí para allá ya las cuestiones de aprendizaje y de práctica, eso es como lo esencial para uno dar el testimonio de fe. De ahí para allá pues hay que creer en ángeles, hay que creer en el paraíso, en el infierno, en la predestinación, en los profetas, en los libros revelados, porque nosotros los musulmanes también creemos en Jesús, que eso es algo que como musulmán las personas, he visto en las personas que no conocen. La gente cree que nosotros solamente Allah y Mahoma y ya. Y no, nosotros también creemos en Jesús, pero como seres humanos. Mahoma fue un ser humano, Jesús fue un ser humano, Salomón fue un ser humano, Abraham fue un ser humano, Noé, Moisés, todos ellos fueron seres humanos. Dios es Dios y nosotros somos una creación de Dios. Entonces simplemente hay que dejar como eso claro. ¿Qué cambios le trae eso
pues me trajo a mí en mi vida. Principalmente, digámoslo así, quitarme un velo de mis ojos. ¿Por qué? Porque principalmente mi religión yo escogí. Yo fui el que tomó la decisión. No me obligaron a creer en ello, ¿cierto? Y también se le da el debido derecho a Dios, de solamente ser, Él es quien debe ser adorado. Entonces, el cambio es radical, empieza el conocimiento del sí mismo, del yo, el combatir el ego, vivir en tranquilidad como comunidad, como pareja, con los hijos, aunque uno pues, eso no significa que el musulmán es perfecto. Para mí el Islam es perfecto, pero el imperfecto es el ser humano. Sí. Ahora, digamos, en la relación con las personas que tiene alrededor, ¿se sigue viendo hoy al musulmán como un ser distinto, raro, por su cultura, por su forma de ser? Bueno, yo soy colombiano. En Colombia hay un ambiente, gracias a Dios, de extrema tolerancia. También se ve mucho a lo largo de Latinoamérica. No podría decir nada al respecto de los países europeos o de Norteamérica. Vamos a hablar de aquí. Aquí hay personas que están totalmente en contra de nosotros, nos discuten, nos dicen que nosotros somos mentirosos, de que nuestra religión es una invención de un fulano que no, de un Dios me perdone, de un bobalicón, y eso no es así. Hay otros que creen en su religión, sea cristiano, católico, pentecostal, no importa, que son abiertos al diálogo y uno habla con ellos, también con los judíos, abiertos al diálogo, no se crea ningún tipo de discusión. Yo he participado en mesas de diálogo interreligioso con judíos, con católicos, con cristianos, con testigos de Jehová, abiertos al diálogo, y esas personas uno no tiene por qué discutir con ellos, como otros que simplemente no creen en Dios y están también abiertos al diálogo. Otros abrazan el Islam porque se dan cuenta que es un camino correcto, es un camino recto. Entonces, no, digamos que aquí uno goza de, digámoslo, de esa libertad de culto que profesa la constitución política. No obstante, a la mujer musulmana sí se le dificulta mucho la consecución de empleo y ciertas cosas, porque la mujer musulmana usa un velo en la cabeza. Ella se pone el hijab para agradecer y agraciar a Dios, porque es un mandato en el Sagrado Corán. Es un mito, es un tabú que se creó en Occidente, que el hombre es el que le pone el hijab a la mujer y que es una imposición masculina sobre la mujer. No. La mujer toma la decisión de ponerse su hijab. Yo no la puedo obligar. Ella con el tiempo se lo pone. Hay musulmanas que abrazan el Islam y no usan hijab. ¿Por qué? Aún no ven la necesidad o no tienen la fe suficiente para ponérselo. Solo Dios sabe más. Nadie puede levantar un juicio al respecto. Cuando se lo ponen, ahí empieza una prueba para ellas, porque se les dificulta encontrar trabajo o ya sufren discriminación en muchas partes, las miran, aunque hay gente, muchas mujeres se le acercan y le dicen qué bonita te ves, qué eres. Entonces también hay gente que está, digámoslo, abierta al diálogo de una persona que es diferente a la sociedad. Aquí es un poco extraño ver una mujer con hijab, pero en los países del primer mundo, lo que es Europa, Londres, París, Washington, allá es normal verlas, ¿cierto? Aquí apenas como está creciendo la comunidad es un poco extraño, pero la gente, algunos digamos que es un 50 y 50, algunos están a la defensiva y otros están, digamos, prevenidos o, bueno, depende también de la persona, pero hemos gozado de una bendición de Dios, gracias a Dios. Usted nos contaba que estuvo aprendiendo el idioma y ese fue uno de los principios para llegar allí a la mezquita.
¿Y qué tal es ese aprendizaje del idioma? ¿Qué tan complicado? Es complejo, es Sí. complejo porque es otra, son otras grafías, se escribe de derecha a izquierda, se lee de derecha a izquierda, cambia todo, hay que, digámoslo, formatear el cerebro para uno poder entender muchas cosas. Gramaticalmente es más complejo el español, el árabe es muy simple. Dentro de su simplicidad, por ejemplo, es que no existe el verbo ser o estar. Por eso es que si conocemos algún árabe, lo vas a escuchar decir, ¿dónde Carlos? Así, Sí. no, ¿dónde está Carlos? No, ¿dónde Carlos? Si habla español, ¿dónde Carlos? Con el tiempo entienden que en el español sí existe el verbo ser o estar, entonces dicen, ¿dónde está Carlos? Pero gramaticalmente es simple. Ahora, la cuestión, súmale la grafía, que es algo que es de práctica y de planas. Es sencillo, pero lo más complicado es hablarlo, la pronunciación, porque tiene vocablos que uno no maneja, que en el español no existen. Entonces, es como un reaprendizaje y me he tomado pues el trabajo, gracias a Dios, de volver a ser niño, porque me toca aprender con dibujos, pues es como una reconstrucción mental del idioma. Es algo muy complicado, pero poco a poco, con disciplina, de pronto se logra algo. Y en los encuentros que se dan en la mezquita, digamos, cada viernes, ¿se habla en español o se habla en árabe? Por lo general, cuando hay mayoría de árabes, se habla en árabe. Cuando hay mayoría de habla hispana, se habla en español. Cuando se ve que hay árabes y de habla hispana, pues se habla en árabe y en español. Pues no hay como dificultad en eso. Los sabios ya cuando vienen aquí tienen alguna forma de defenderse. O saben español o saben inglés. Claro. ¿Cierto? Siempre hay una forma de salir del paso. Pero por lo general el árabe sí es como un determinante en el Islam. Hay que aprender el texto, hablar, leer el árabe para entender muy bien el Sagrado Corán, porque el Corán está en árabe, aunque hay traducciones, pero esas traducciones son comentarios del traductor. Si tú quieres entender el Corán como debe ser, tienes que aprender algunas cosas de árabe. Y poco a poco pues uno va entendiendo. No es que es imposible, ¿no? Hay que estudiar como en todo. Y en cuanto a la música, usted pues decíamos es pianista, hoy trabaja tanto en la Universidad de Antioquia como en Bellas Artes como correpetidor de piano, pero ¿ha seguido, digamos, practicando la música árabe en algún grupo o en la mezquita? No, no. La música árabe paró del todo. De hecho, vendí todos mis instrumentos musicales de allá. Porque, por desgracia, la música árabe aquí solamente se mueve en el ámbito del belly dance, que es la danza del vientre. Entonces, y es algo, abro comillas, pecaminoso el hecho de que una mujer esté exhibiendo su cuerpo y más de la forma en la que lo exhiben. Muchas se ponen prótesis en los senos, en los glúteos, entonces se hacen más llamativas para el ojo masculino y Allah en el Sagrado Corán nos dice claramente que nosotros los hombres debemos recatar la mirada. Entonces empezó como una disputa entre profesión y música y religión, porque entonces yo toco para una bailarina de belly dance y estoy propiciando que un hombre la mire. Es como si yo tocara en bares. Yo con el tiempo tomé la decisión de solamente hacer música en recintos, por ejemplo en la sala Beethoven o en teatros cerrados donde no hay alcohol, la gente va para disfrutar el momento musical. No nada tiene que ver relacionado con deseo o vicio, no, esas cosas me parece que la música no debe servir para eso. La música debe ser una herramienta educadora, debe ser una herramienta que me enseñe, no que simplemente me lleve por el camino dionisiaco. Entonces,
Yo empecé como a abandonar ese mundo, vendí los instrumentos. Sin embargo, sí, cuando hago mis composiciones musicales de música contemporánea, a veces sí se me sale por allá esa chispa de la música árabe y uso que el cuarto de tono, que muchos elementos de allá. De hecho, tengo varias composiciones musicales, por ahí tengo un pasillo que tiene una escala árabe, un pasillo colombiano con una escala árabe. Tengo una composición que son 6 obras para quinteto, un quinteto libre, que una de las 6 piezas tiene una escala árabe. Entonces sí quedó como el parte de los elementos. Aprendí mucho de lo que nosotros en el ritmo llamamos la amalgama, que es una medida cerebral. Se cuenta no a 4, ni a 3, ni a 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, sino se cuenta 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Cosas muy complejas, aprendí eso, cosa que me ha facilitado mucho cuando me toca acompañar percusionistas, que ellos también usan unos ritmos muy raros. Entonces, pues quedó como esa enseñanza de esa música y yo le agradezco mucho a Dios porque es otro mundo. La música árabe es una cosa impresionantemente profunda y grande. Y cuando se mezcla con la poesía, eso es una cosa bellísima, no existe métrica, es algo muy libre, muy del corazón, de la expresividad humana. Entonces sí dejo mucho marcado pues mi ser musical, gracias a Dios. Ese estudio, y yo le agradezco mucho a Dios que me haya dado la oportunidad de poder probar tan deliciosa música, porque es una música muy rica. Escuchamos a José Manuel Sandoval Oquendo, pianista colombiano, antioqueño, que practica el Islam y que ha estado con nosotros hoy en el programa radial Voces de Color y Música, compartiendo su vida, ese cambio, cómo llega entonces al Islam. En otra ocasión me gustaría mucho, José Manuel, invitarlo para que habláramos un poco más de la cultura como tal, de cultura árabe, para que profundicemos en el tema de la música y de la cultura. Mencionaba usted también la poesía, la misma danza, en fin, que conozcamos un poquito más a través de los ojos de José Manuel Sandoval la cultura árabe. Claro que sí, con mucho gusto. Agradecemos a Alexis Ramírez, estuvo con nosotros en el programa radial Voces de Color y Música. Les recuerdo que pueden escucharlo nuevamente en nuestro canal en YouTube, donde lo pueden encontrar como Voces de Color y Música, programa radial. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.